El silencio que paralizó al palacio. La batalla invisible por la salud de la princesa de Gales. El regreso de la princesa de Gales a sus funciones oficiales, apenas unas horas antes, fue presentado ante el mundo como una imagen de continuidad y estabilidad. Catherine apareció junto al rey Carlos III y al príncipe Guillermo para recibir al Amir de Qatar en una visita de Estado cuidadosamente coreografiada. Para la opinión pública, el mensaje era claro. La maquinaria de la monarquía seguía funcionando. Sin embargo, detrás de esa escena solemne y milimétricamente ensayada, se ocultaba una historia mucho más compleja, marcada por decisiones silenciosas, tensiones internas y un plan crucial que, de forma inexplicable, quedó congelado en el corazón del palacio. Todo comenzó en los primeros días fríos de diciembre, cuando Londres entra en su etapa más discreta y los pasillos reales sustituyen el bullicio ceremonial por una quietud casi reverencial. En ese contexto, se aprobó, firmó y puso en marcha algo que se consideraba vital, un plan de atención crítica, destinado a proteger, estabilizar y reducir los riesgos en una situación que ya acumulaba demasiada presión. Quienes trabajaron en él estaban convencidos de que jamás sería polémico. Al fin y al cabo, el cuidado de la salud no debería ser político, y, sin embargo, lo fue. Sin previo aviso, el plan dejó de avanzar. Reuniones que figuraban en la agenda desaparecieron. Instrucciones previamente claras se diluyeron. La comunicación se transformó en silencio. Dentro del palacio, el personal entendió de inmediato que no se trataba de un error administrativo ni de un retraso rutinario. Fue una decisión consciente, una elección que, sin anunciarse oficialmente, congeló la actividad y sembró inquietud en todos los niveles de la institución. En la primera semana de diciembre, cuando el ritmo del palacio se vuelve casi introspectivo, algo cambió. No hubo escándalos ni comunicados de última hora. Lo que llegó fue una ausencia tan precisa que solo quienes están entrenados para detectar lo que falta pudieron percibirla. Un informe programado nunca se celebró. Una consulta médica se desvaneció sin explicación. Un plan ya autorizado dejó, sencillamente, de ejecutarse. En cuestión de horas, la inquietud comenzó a propagarse entre aquellos cuya labor depende de la continuidad y la previsibilidad. Nada fue cancelado de forma explícita, y eso fue, precisamente, lo más perturbador. Todo quedó en pausa. Expedientes devueltos sin comentarios. Llamadas reconocidas pero no respondidas. Un alto asesor describió la sensación como estar en una escalera que, de repente, ya no conduce al siguiente piso. El palacio está acostumbrado a las pausas, pero esta tenía un peso distinto. Llegó después de semanas de preparación meticulosa, coordinación confidencial y consenso profesional. No era duda, era interferencia. El plan de atención para la princesa de Gales había sido concebido con una premisa clara: funcionar solo si se eliminaban las interferencias. Partía de la confianza en la experiencia médica y del respeto a límites bien definidos. Pero a media mañana comenzaron los susurros tras puertas cerradas. El personal sanitario detectó cambios en las instrucciones. Los responsables de agenda notaron nombres eliminados de listas de acceso. Un coordinador de transporte recibió la orden de permanecer en espera indefinida, sin explicaciones. Cada modificación, aislada, parecía inofensiva. Juntas, dibujaban un patrón inquietante. Lo que más desestabilizó al personal fue la ausencia de responsabilidad visible. No había firma que respaldara la demora. No se anunció ninguna revisión oficial. Ante las preguntas, la respuesta era siempre la misma: viene de más arriba. En el universo palaciego, esa frase tiene un poder absoluto. No abre puertas, las cierra. Al caer la noche, la atmósfera había cambiado. El palacio no entra en pánico con facilidad, pero la tensión se filtró en los muros como el frío de diciembre. Algunos empleados comenzaron a registrar conversaciones de manera privada, no por traicionar a la institución, sino por protegerse. Cuando los protocolos se alteran sin explicación, la responsabilidad se vuelve peligrosa. Esa misma noche, un alto miembro de la Casa Real hizo una llamada discreta a un colega y formuló una pregunta que nadie se había atrevido a pronunciar en voz alta. ¿Esto tiene que ver con la salud o con el control? No hubo respuesta, y ese silencio fue, en sí mismo, revelador. Al día siguiente, la verdad se hizo imposible de ignorar. No se trataba de prudencia médica. Era una intervención. Alguien había decidido que el plan diseñado para proteger a Catherine no debía seguir adelante tal y como estaba escrito, anulando a médicos, asesores y salvaguardas sin dejar rastro documental. Dentro del palacio,
Todos comprendieron de inmediato la gravedad de la situación. Cuando la atención médica se vuelve negociable, nada permanece neutral. La institución había cruzado una línea que tradicionalmente evita a toda costa. El momento pasó sin ruido, pero sus consecuencias no lo harían. Para quienes percibieron el cambio, había una certeza compartida. Lo que estaba por venir no podría contenerse. El plan, que nunca debió hacerse público, había nacido a finales de noviembre, de forma casi reverente. No surgió de una crisis repentina, sino del reconocimiento de que algo se había ido desplazando lentamente durante el último año. No lo suficiente como para exigir una declaración pública, pero sí como para requerir una intervención seria. No era una cuestión de imagen, sino de resistencia física y emocional. Las primeras conversaciones se celebraron lejos del núcleo ceremonial del palacio, en salas poco utilizadas y aún menos observadas. Los profesionales médicos fueron consultados con extremo cuidado. Algunos tenían vínculos históricos con la Casa Real. Otros fueron seleccionados precisamente por no tenerlos. Su distancia era esencial. El objetivo era eliminar lealtades, expectativas y presiones. Desde el inicio, el plan incomodó a quienes estaban acostumbrados a la jerarquía palaciega. No pedía permiso ni negociaba. Su lenguaje era clínico, firme, inapelable. Establecía periodos de descanso que no podían anularse, ventanas de tratamiento que no admitían aplazamientos y protocolos que situaban el criterio médico por encima del deber simbólico. Daba por sentado que el cuidado de la salud sería respetado como algo no negociable. Esa suposición fue, al mismo tiempo, su mayor fortaleza y su principal vulnerabilidad. Lo verdaderamente inédito del plan no residía tanto en su contenido como en su estructura. Por primera vez en mucho tiempo, el acceso a la princesa de Gales quedaba limitado por escrito, no solo para la prensa o figuras periféricas, sino también para miembros senior del propio entorno palaciego. Se establecía un perímetro claro alrededor de Catherine, sustentado no en la tradición ni en la cortesía, sino en la autoridad médica. Los doctores fueron tajantes. La recuperación no puede coexistir con una negociación constante. Cada excepción erosiona el proceso. Cada compromiso introduce un riesgo adicional. Para que el plan funcionara, debía operar fuera del alcance de la política interna. A comienzos de diciembre, el marco estaba completo. Había pasado por revisiones, ajustes y una aprobación silenciosa. Las agendas se adaptaron. El personal de apoyo fue informado solo en lo estrictamente necesario. Se trazaron contingencias con precisión quirúrgica. No había secretismo innecesario, solo la convicción de que cuantas menos voces intervinieran, más segura estaría Catherine. Durante un breve instante, el sistema pareció alinearse. Quienes participaron recordaron después una sensación de alivio, no de optimismo, sino de estabilidad, la impresión de que algo frágil, por fin, estaba siendo sostenido correctamente. El plan no buscaba generar titulares ni alimentar especulaciones. Todo lo contrario, pretendía evitarlos. Pero entonces algo se quebró. La primera señal fue mínima, un correo de confirmación que nunca llegó. Un seguimiento rutinario aplazado sin motivo. Una reunión desplazada a una fecha indefinida. En otro contexto, nada de eso habría despertado sospechas. El palacio vive de retrasos, pero esta vez, el momento era incorrecto. Los aplazamientos se concentraban en un único punto sensible: la autoridad. Las preguntas comenzaron a circular con discreción. Las respuestas eran vagas, se hablaba de revisiones, de consideraciones adicionales. No había nuevas evaluaciones médicas ni datos preocupantes. Al tercer día, el equipo de atención percibió resistencia, no cautela. Las solicitudes de aclaración se encontraron con el silencio. Cuando se presionó, la influencia se deslizó hacia un lado, evitando cualquier confrontación directa. Así actúa el poder cuando no quiere ser visto. En paralelo, se desarrollaba otra conversación, mucho menos relacionada con la salud. El plan había alcanzado un umbral incómodo para ciertas figuras. No las desafiaba abiertamente, simplemente las excluía. Y al hacerlo, dejaba al descubierto una verdad largamente ignorada. La proximidad a Catherine era poder, y el poder, cuando se limita, se percibe como una pérdida. Surgieron preocupaciones que poco tenían que ver con el bienestar de la princesa. ¿Qué imagen proyectaría una heredera que se volviera inaccesible en sus propios términos? ¿Cómo se interpretaría su ausencia? ¿Qué precedente se establecería si los médicos y no los cortesanos definían el acceso? Estas dudas se envolvieron en el lenguaje de la responsabilidad y la continuidad institucional, pero bajo esa retórica latía un temor más profundo. El control se estaba deslizando, silenciosamente, sin pedir permiso. El plan nunca fue rechazado de manera oficial,
Y ese detalle es clave. Permaneció suspendido en una zona gris que permitía negar el conflicto mientras se ejercía el bloqueo. Una estrategia tan silenciosa como efectiva, pero también peligrosa, porque en ese silencio se fracturó algo más que un protocolo médico. Se quebró la confianza interna. La medicina funciona sobre certezas, o un plan existe o no existe. Cuando las instrucciones se vuelven ambiguas, la rendición de cuentas se fractura. Las enfermeras comenzaron a preguntarse quién respondería si algo salía mal. Los coordinadores temían por su exposición legal. Todos entendían una verdad incómoda. Si la princesa de Gales sufría un daño como consecuencia de un retraso, la responsabilidad no recaería en quienes habían influido desde las sombras, sino en quienes habían ejecutado, o no, las órdenes. A mediados de diciembre, el plan solo existía sobre el papel. Catherine sabía que se había preparado algo para ella. Había dado su consentimiento a los lineamientos generales. Confiaba en que, una vez aprobado, se pondría en marcha. Lo que nadie le dijo fue que había sido interceptado silenciosamente. Personas cercanas a ella aseguran que percibió el cambio casi de inmediato. No por un empeoramiento de los síntomas, sino por el ambiente. El personal de apoyo comenzó a rotar. Los horarios dejaron de ser previsibles. El ritmo que le habían prometido se disolvió. Algo se había desplazado, aunque aún no sabía qué ni por qué. Dentro del palacio, la tensión dejó de ser latente para volverse corrosiva. El plan había expuesto una falla estructural que ya no podía ignorarse. La atención médica había colisionado con la jerarquía, y la jerarquía estaba imponiéndose sin ofrecer explicaciones. Aquello que había sido diseñado para proteger en silencio y fundirse con la rutina, se transformó, de manera inesperada, en la primera grieta de una estructura que depende de la ilusión de armonía. Y una vez abierta esa grieta, nada de lo que siguió pudo mantenerse contenido. La reina Camila no irrumpió de forma abrupta. No hubo enfrentamientos, ni alzamiento de voz, ni un veto dramático registrado en acta alguna. Lo que ocurrió fue mucho más inquietante precisamente porque recurrió al método más antiguo y eficaz de control dentro del palacio. La influencia suave, persistente y sin huellas visibles. Su implicación comenzó con preguntas corteses, medidas. Preguntó quién había diseñado el plan, quién lo había aprobado y quién asumiría la responsabilidad si sus restricciones alteraban el equilibrio general de la casa. El tono era tranquilo, casi curioso, pero quienes escucharon esas preguntas comprendieron de inmediato su verdadero propósito. No buscaban información. Eran marcadores de territorio. Al principio, las preguntas llegaron a través de intermediarios. Altos asistentes fueron convocados para aclarar detalles que ya estaban aclarados. Se solicitaron reuniones que luego fueron aplazadas. Se pidieron expedientes que regresaron intactos. Cada demora ralentizaba el proceso lo suficiente como para sembrar incertidumbre. Y en una institución que se rige por el ritmo, la incertidumbre es profundamente desestabilizadora. Lo que más inquietó al personal fue el encuadre del problema. Camila no se oponía al cuidado médico. Se oponía a la exclusión. Expresó su preocupación porque limitar el acceso a la princesa de Gales pudiera generar malentendidos, incluso resentimiento. Sugirió que el aislamiento, por muy justificado que estuviera desde el punto de vista médico, podía interpretarse como un gesto de retirada, y esa percepción, advirtió, podría tener consecuencias que trascendían ampliamente la salud. Detrás de esas palabras se escondía una objeción más profunda. El plan no solo protegía a Catherine, redefinía la autoridad. Desplazaba la toma de decisiones desde la Casa Real hacia profesionales médicos, cuya lealtad no era hacia la corona, sino exclusivamente hacia el bienestar del paciente. Ese desplazamiento resultaba inaceptable. En cuestión de días, la influencia de Camila comenzó a manifestarse en cambios operativos sutiles. Aprobaciones que antes requerían una firma pasaron a requerir una conversación. Las conversaciones exigían consenso. El consenso demandaba tiempo. Y el tiempo, en este caso, era el enemigo del plan. Un coordinador senior advirtió que las solicitudes canalizadas a través de la oficina de Camila regresaban con anotaciones en lugar de confirmaciones. Frases como «requiere mayor consideración» o «implicaciones por revisar» aparecían sin explicación adicional. No había una negativa frontal, solo fricción. Y esa fricción era deliberada. Un veto explícito habría levantado preguntas, habría exigido justificaciones. La fricción, en cambio, podía presentarse como diligencia, prudencia, sentido de la responsabilidad. Con el paso de los días quedó claro que el plan estaba siendo reformulado no como una medida de protección, sino como un riesgo.
Camila introdujo la idea de que otorgar autoridad unilateral a los médicos podía sentar un precedente peligroso. Si un miembro senior de la familia real podía quedar protegido de toda supervisión, ¿qué impediría que otros exigieran lo mismo? ¿Qué ocurriría entonces con la continuidad, con la tradición, con la delicada jerarquía que sostiene a la institución? Estos argumentos resultaron persuasivos para quienes ya estaban inclinados a proteger la estructura antes que a los individuos. Se celebraron reuniones sin actas. Las decisiones se tomaron de palabra. Al personal se le indicó que esperara. El plan, que había sido preciso y sensible al tiempo, quedó suspendido en un limbo operativo. Quienes trabajaban más cerca de la princesa de Gales sintieron el cambio de manera inmediata. Instrucciones que antes eran claras pasaron a ser condicionales. Se pidió al personal de apoyo que fuera flexible. A los profesionales médicos se les solicitó que se adaptaran en lugar de insistir. En este contexto, adaptarse significaba ceder. Camila nunca necesitó emitir una orden directa. Su posición era comprendida sin necesidad de explicitación. Consideraba que el plan iba demasiado lejos, que eliminaba demasiada supervisión, que socavaba la autoridad colectiva de la casa. En privado, algunos asistentes describían su postura como una defensa de la institución. Otros la calificaban de territorial. Nadie cuestionaba su eficacia. A mediados de diciembre, el plan de cuidados había quedado funcionalmente neutralizado. No estaba cancelado, pero era imposible de ejecutar. Cada elemento requería aprobaciones que nunca llegaban. Cada salvaguarda dependía de una cooperación que se evaporaba en silencio. Lo más inquietante era lo normal que todo parecía en la superficie. Desde fuera, nada había cambiado. Catherine seguía mostrando dignidad, el palacio continuaba impecable. No había señales visibles de conflicto, pero dentro se había cruzado una línea. El personal médico empezó a cuestionarse su papel. ¿Eran asesores o tomadores de decisiones? ¿Responsables de los resultados o meros emisores de recomendaciones? Sin claridad, su autoridad se erosionaba día tras día. Un médico describió más tarde la experiencia como ser encargado de vigilar una puerta sin que te entreguen la llave. La intervención de Camila no se limitó a retrasar el plan. También reformuló el relato interno. El plan empezó a describirse como excesivo, demasiado cauteloso, potencialmente disruptivo. Estas caracterizaciones se difundieron de manera discreta, repetidas por quienes confiaban en su criterio. Pronto, incluso algunos de los que inicialmente habían apoyado la medida comenzaron a dudar. No porque creyeran que fuera errónea, sino porque oponerse a Camila implicaba riesgos propios. Catherine nunca fue informada de la magnitud real de la intervención. Solo se le comunicó que se estaban realizando ajustes, que los tiempos estaban en revisión, que era necesaria cierta flexibilidad. Lo que no se le dijo fue que el plan diseñado para protegerla se había convertido en un campo de batalla por el poder. Cuando el personal comprendió plenamente lo ocurrido, la intervención ya estaba completa. El perímetro en torno a Catherine había sido vulnerado sin que nadie lo reconociera abiertamente, y el palacio volvió a su habitual silencio. Pero bajo esa calma aparente, algo había cambiado de forma permanente. El poder se había impuesto al cuidado. La influencia había prevalecido sobre la pericia. Quienes fueron testigos entendieron que no se trataba de un episodio aislado, sino de una advertencia. Si una protección médica podía ser bloqueada con tanta limpieza y discreción, entonces nada dentro de la institución estaba realmente fuera de alcance. El suspense dejó de ser teórico. Se estaba desarrollando en tiempo real. El personal del palacio está entrenado para absorber presión sin reaccionar. Su profesionalismo se basa en la idea de que la proximidad al poder exige invisibilidad, verlo todo, no repetir nada y nunca convertirse en parte de la historia. Durante generaciones, ese código había funcionado, pero los códigos se resquebrajan cuando la responsabilidad se vuelve peligrosa. A mediados de diciembre, el clima interno pasó de la confusión a un temor silencioso. Los retrasos ya no eran episodios aislados, sino sistémicos. Las solicitudes médicas se estancaban sin explicación. Los horarios cambiaban repetidamente, a veces en el mismo día. Las instrucciones se contradecían, dejando al personal sin saber qué autoridad prevalecía. Esta incertidumbre no era solo incómoda, era desestabilizadora. Las enfermeras temían por el bienestar del paciente sin directrices claras. Los coordinadores temían por su responsabilidad legal. Los asistentes senior temían algo más profundo y corrosivo, que si algo salía mal, serían ellos quienes quedarían expuestos y solos. El palacio se sostiene sobre la jerarquía. Cuando la jerarquía funciona, la responsabilidad asciende. Cuando se rompe, la responsabilidad cae hacia abajo, y estaba cayendo con rapidez. Las conversaciones comenzaron a cambiar de tono.
Ya no se preguntaba por qué algo había cambiado, sino quién respondería por ello. Esa diferencia marcó el inicio de la fractura. Un empleado veterano describió más tarde la sensación como caminar entre niebla cargando vidrio frágil. Avanzas con cuidado, pero nunca sabes con qué puedes chocar, y si se rompe, los cortes serán solo tuyos. La documentación aumentó de forma silenciosa. No informes oficiales, sino notas privadas, horarios registrados, frases recordadas palabra por palabra. No porque alguien tuviera intención de filtrar información, sino porque confiar únicamente en la memoria dejó de parecer seguro. En un sistema donde las decisiones no dejaban rastro escrito, la ausencia de registros se percibía como una trampa. Adaptable. Esa fue la palabra que empezó a resonar en los pasillos del palacio como un eco incómodo, casi obsesivo. En apariencia era inocente, incluso razonable. Significaba ser flexible, no insistir, cumplir sin pedir confirmación. Pero en la práctica se convirtió en un código, una señal clara de hasta dónde podía llegar cada uno y de dónde no debía pasar. Algunos miembros del personal se adaptaron de manera casi instintiva, otros dudaron. Unos pocos se atrevieron a cuestionar suavemente, al principio con cautela. Fueron ellos quienes primero notaron las consecuencias. Las invitaciones a reuniones dejaron de llegar. Las solicitudes tardaban más en tramitarse. El acceso se estrechaba poco a poco. Nada explícito. Nada que pudiera ser sancionado formalmente. Solo lo suficiente para marcar límites. En el palacio, el miedo no se propaga a través del pánico, sino del cálculo. Cada decisión empezó a ser sopesada no por su corrección, sino por su coste potencial. ¿Valía la pena seguir estrictamente las recomendaciones médicas si eso implicaba aislamiento profesional? ¿Merecía la pena hablar si el precio era ser etiquetado como difícil? El palacio no expulsa abiertamente, margina, desplaza a los márgenes, y esa forma de control es mucho más eficaz que cualquier reprimenda directa. Para la tercera semana de diciembre, la tensión moral se volvió insoportable para algunos. Un coordinador senior confesó en privado a un colega que se sentía cómplice, no de una mala acción concreta, sino del silencio. Y ese silencio, en este contexto, empezaba a sentirse peligroso. Otro miembro del personal describió noches sin dormir, repasando conversaciones una y otra vez. ¿Había documentado lo suficiente? ¿Había hecho las preguntas correctas? ¿Había cumplido con su deber o simplemente había obedecido órdenes? Así es como las instituciones comienzan a resquebrajarse. No a través de la rebelión abierta, sino mediante la erosión de la certeza. El punto de ruptura llegó con una revisión interna del calendario que entraba en conflicto directo con recomendaciones médicas previas. Los cambios eran sutiles, casi invisibles para ojos no entrenados, pero evidentes para quienes sabían qué buscar. Menos periodos de descanso, mayor exposición, menos tiempo de recuperación entre compromisos. Cuando se señaló la discrepancia, la respuesta fue inmediata y heladora. Esta es la dirección actual. Sin explicación, sin debate. En ese instante, varios miembros del personal comprendieron que algo irreversible había ocurrido. El criterio médico ya no guiaba las decisiones. La gestión de la imagen había recuperado la autoridad. A partir de ahí, el silencio dejó de ser un escudo y se convirtió en una carga. Pequeños grupos comenzaron a formarse de manera discreta. No conspirativa, sino cautelosa. Personas que comparaban notas buscando confirmación de que no estaban interpretando mal la situación. Cada conversación llevaba a la misma conclusión. Todos veían el mismo patrón. Todos sentían el mismo temor. Y, aún así, nadie sabía cómo detenerlo. El palacio tiene mecanismos para gestionar crisis externas. No los tiene para la disidencia moral interna. No existe un protocolo para cuando la lealtad a la institución entra en conflicto directo con el deber de cuidado. Una enfermera describió la experiencia como estar atrapada entre dos juramentos, uno hecho a la corona y otro hecho al paciente, y darse cuenta, con una claridad brutal, de que ya no coincidían. Hacia finales de diciembre, la presión empezó a manifestarse de formas humanas y silenciosas: mal humor, insomnio, lágrimas contenidas en despachos cerrados. No eran signos de debilidad, eran la evidencia de personas obligadas a sostener verdades incompatibles. Los altos asesores intentaron tranquilizar a sus equipos. Hablaron de procesos, de revisiones, de paciencia. Pero la tranquilidad sin claridad solo profundizó la desconfianza. La falta de transparencia sugería que algo se estaba ocultando, incluso si nadie podía señalar exactamente qué. Los rumores comenzaron a circular, no sobre la salud, sino sobre el poder, sobre quién había intervenido, sobre qué influencia había pasado por encima de la experiencia médica.
Los nombres no se pronunciaban en voz alta, pero las suposiciones se endurecían. Cuando el personal empieza a creer que las decisiones se toman por política interna y no por cuidado, la confianza se desploma con rapidez. Algunos consideraron elevar sus preocupaciones por los canales formales. Pronto comprendieron la inutilidad del intento. Esos canales conducían de vuelta a la misma autoridad que había bloqueado el plan. No existía un árbitro neutral, no había supervisión externa, el sistema estaba cerrado, y esa constatación fue devastadora. Significaba que, si Catherine sufría como consecuencia de retrasos o compromisos, no habría corrección, solo control de daños. Para algunos, ese conocimiento resultó insoportable. Un miembro senior del personal, con décadas de servicio, describió más tarde un momento de claridad absoluta. La institución a la que había dedicado su vida estaba priorizando su propio equilibrio por encima de una persona dentro de ella. Esa verdad, una vez vista, no podía dejar de verse. No fue rebelión, fue duelo. Duelo por un ideal que había sostenido la lealtad durante años. Duelo por la creencia de que existían líneas que el palacio jamás cruzaría. El personal no se quebró de forma ruidosa, no filtró documentos ni desafió abiertamente a la autoridad. Se quebró por dentro. Y las fracturas internas son las más peligrosas. En los últimos días de diciembre, la moral había cambiado de manera perceptible. El palacio seguía proyectando calma hacia el exterior. Pero bajo esa superficie, había una red de personas cuestionando su lugar, su responsabilidad y su silencio. El elemento de thriller de esta historia no reside en un peligro inmediato o visible. Surge del conocimiento de que algo valioso estaba siendo comprometido de forma lenta, deliberada y sin rendición de cuentas, y de que quienes estaban más cerca eran invitados, tácitamente, a mirar hacia otro lado. Toda institución depende del consentimiento de quienes la sostienen. Cuando ese consentimiento se vuelve condicional, los cimientos empiezan a debilitarse. Muchos comenzaron a comprender que lo que ocurriera después definiría su legado. No en titulares, sino en conciencia. El silencio dentro del palacio se volvió más pesado, no porque no pasara nada, sino porque estaban pasando demasiadas cosas en silencio. Y quienes lo veían, sabían que una vez que la historia saliera de esos muros, ya no sería controlable. También sabían algo más inquietante. El momento más peligroso ya había pasado. Fue aquel en el que el silencio dejó de sentirse seguro. Catherine no necesitó que nadie le explicara que algo había ido mal. Lo percibió en el ritmo de sus días mucho antes de que se articulara en palabras. El palacio tiene un tempo reconocible cuando funciona como debe. Los movimientos son fluidos, las transiciones previsibles. El apoyo llega antes de ser solicitado. A principios de diciembre, ese tempo se fracturó. Citas que antes eran firmes se volvieron provisionales. Rostros familiares fueron sustituidos sin explicación. Las instrucciones llegaban tarde o no llegaban. Nada era lo suficientemente dramático como para provocar una confrontación abierta. Pero todo era lo bastante inestable como para erosionar la confianza. Catherine notó la vacilación en las voces, el cuidado excesivo en las frases, la manera en que las respuestas ya no encajaban del todo con las preguntas. Al principio preguntó con suavidad, pidió aclaraciones, plazos, confirmó si los cambios eran temporales. Las respuestas fueron respetuosas, pero incompletas. Se hablaba de revisiones en curso, de ajustes en consideración, se pedía flexibilidad. Catherine conoce bien esa palabra, ha definido su vida pública, pero esta vez era diferente. Esta flexibilidad no se sentía colaborativa, se sentía impuesta. Lo que aún no sabía era que el plan diseñado para sostenerla estaba atrapado en una lucha invisible. Solo percibía que lo prometido no se materializaba, que el cuidado del que se había hablado no llegaba del todo, que la protección implícita se estaba diluyendo. Quienes estaban cerca de ella describen una creciente sensación de aislamiento, no emocional, sino procedimental. El apoyo existía, pero fragmentado. Las decisiones que deberían haber sido fluidas requerían confirmación. Y la confirmación requería tiempo. El tiempo, a su vez, generaba desgaste. Catherine siempre ha sido cuidadosa para no cargar a otros con su incomodidad. Ese rasgo, que durante años fue una fortaleza, se convirtió en una vulnerabilidad. En lugar de insistir, se adaptó. En lugar de exigir, resistió. Y al hacerlo, ocultó el coste real. Detrás de su compostura, el desgaste se acumulaba. A mediados de diciembre, la desconexión se volvió imposible de ignorar. Percibió que quienes debían cuidar de ella estaban limitados. Su preocupación era genuina, pero su autoridad restringida. Cuando presionó con delicadeza en busca de claridad, recibió tranquilidad sin contenido.
Fue en esos momentos cuando la tensión psicológica se agudizó. Saber que algo se oculta sin entender por qué genera una inquietud particular. Invita a dudar no solo de los demás, sino de uno mismo. Catherine empezó a preguntarse si sus necesidades estaban siendo malinterpretadas, si sus expectativas eran excesivas, si pedir estructura era en sí mismo perturbador. Esa duda fue la consecuencia más insidiosa del plan bloqueado. Quienes la quieren notaron cambios sutiles, silencios más largos, momentos de retirada, una administración cuidadosa de la energía que sugería que estaba conservando algo muy valioso. La confianza. Mientras tanto, el palacio continuaba funcionando a su alrededor. Se celebraban reuniones, se tomaban decisiones, la maquinaria institucional no se detenía. Pero Catherine empezó a sentirse más como un punto fijo alrededor del cual otros se movían, que como una participante en las decisiones que afectaban directamente a su bienestar. Aquí es donde el relato adquiere una dimensión más oscura. El peligro dejó de ser abstracto. Se volvió interno. Fue la constatación silenciosa de que su cuerpo y su cuidado habían pasado a un segundo plano frente a prioridades en competencia que ella no podía ver ni cuestionar. En un momento especialmente revelador, según personas conocedoras de la situación, Catherine formuló una única pregunta devastadora: si los cambios tenían que ver con su salud o con otra cosa. Nadie respondió de forma directa. Esa no respuesta confirmó lo que ya empezaba a temer. Su cuidado ya no estaba regido únicamente por el criterio médico. Otras consideraciones habían entrado en juego sin su consentimiento. Desde entonces, su confianza en el sistema vaciló. Catherine no es ingenua. Comprende la institución en la que se casó. Conoce el valor del compromiso y la contención. Pero existe una diferencia fundamental entre el deber público y el cuidado privado. Cuando esa frontera se difumina, el terreno se vuelve inestable. Con el paso de los días se volvió más reservada, no defensiva, sino selectiva. Compartía menos, preguntaba menos, aceptaba más sin comentario. Hacia el exterior, seguía mostrando compostura. En su interior, se estaba produciendo una recalibración silenciosa. Empezó a apoyarse en un círculo más reducido. Personas cuya lealtad se sentía personal y no procedimental. Quienes hablaban con franqueza, quienes no desviaban la mirada. La monarquía sobrevive gracias a la previsibilidad, a rituales que se repiten, a calendarios que rara vez se alteran, a una sensación cuidadosamente construida de continuidad y estabilidad. Durante décadas ese orden ha sido su mayor fortaleza, pero a veces basta un gesto silencioso para alterar el equilibrio. La retirada discreta de Catherine, sin estridencias, sin explicaciones públicas, fue uno de esos gestos. No rompió el sistema de forma visible, pero introdujo una grieta profunda que, con el paso de las semanas, se volvió imposible de ignorar. Hacia finales de diciembre, el peso emocional de la situación se había vuelto tan significativo como el desgaste físico que la rodeaba. En ese contexto, una verdad esencial empezó a imponerse. Sentirse protegida es, en sí mismo, una forma de cuidado. Sentirse negociada, en cambio, no lo es. Quienes estaban cerca de Catherine comenzaron a preocuparse no solo por su estado de salud, sino por la ausencia de un marco claro y transparente de atención. Lejos de aliviar la tensión, esa ambigüedad parecía amplificarla. El problema era doble. Por un lado, el estrés no podía reconocerse abiertamente, porque hacerlo habría abierto preguntas para las que nadie estaba preparado. Por otro, el aspecto más doloroso no fue el retraso ni la espera, fue la toma de conciencia de que se estaban adoptando decisiones sobre ella, sin que su voz tuviera un peso definitivo. Esa revelación no fue inmediata, sino gradual, y una vez instalada, cambió por completo la forma en que Catherine interpretaba cada interacción dentro del palacio. Las palabras de tranquilidad comenzaron a sonar provisionales, las promesas condicionales. Incluso los gestos bien intencionados perdieron solidez. Cuando esa percepción se afianza, nada vuelve a sentirse completamente seguro. Es el lento estrechamiento de las circunstancias alrededor de una persona que ha construido su vida sobre la confianza, el deber y la lealtad a una institución. Es también la comprensión inquietante de que el sistema diseñado para sostenerla podía estar priorizando su propio equilibrio interno por encima de su bienestar personal. Para cuando el año llegó a su fin, Catherine se encontraba en el centro de una tormenta que no había provocado y que tampoco lograba ver con claridad. Solo sabía que algo esencial se había quebrado, y cuando el cuidado se vuelve incierto, todo lo demás se vuelve frágil. El palacio, como siempre, siguió proyectando unidad, calma y estabilidad,
Pero en el interior de Catherine, una línea invisible había sido cruzada. Y una vez que eso ocurre, nada vuelve a ser exactamente igual. El ajuste de cuentas silencioso dentro del palacio, con la llegada de los últimos días de diciembre, el exterior volvió a la normalidad. Las agendas recuperaron su forma habitual. Los comunicados siguieron patrones conocidos. Para el observador externo, no faltaba nada. Así es como la institución ha sobrevivido históricamente a la turbulencia, absorbiéndola hasta que, en apariencia, solo queda una superficie lisa. Sin embargo, puertas adentro, el ajuste de cuentas ya había comenzado. Quienes presenciaron la intervención entendieron que algo fundamental había cambiado. No se trataba de una política ni de un protocolo, sino de un límite. Durante generaciones, la monarquía había funcionado con una jerarquía tácita de prioridades. La imagen importaba, la continuidad importaba, la autoridad importaba. Pero el cuidado, cuando era necesario, siempre había ocupado un lugar aparte. Protegido, respetado, no negociable. Esa jerarquía se había invertido. El conocimiento de ese cambio no se difundió como un rumor, sino como una comprensión compartida. Se expresaba en miradas cruzadas más que en palabras, en conversaciones que terminaban antes de empezar. La confianza dejó de fluir libremente hacia arriba. Altos asesores comenzaron a reevaluar sus posiciones, no desde la lealtad, sino desde el riesgo. Si la atención médica podía ser desplazada sin dejar registro, ¿qué más podía comprometerse? Si el silencio era recompensado, ¿qué significaba eso para quienes habían hablado? Las instituciones no se derrumban necesariamente cuando son desafiadas en público. Se debilitan cuando la confianza se erosiona en privado. Tras las puertas cerradas, comenzaron sutiles recalibraciones. Algunos se distanciaron de decisiones que antes habían respaldado. Otros se alinearon con los centros de influencia que percibían como más sólidos. Unos pocos optaron por retirarse emocionalmente. Cumplieron con sus funciones con precisión, pero sin convicción. Y la convicción es una moneda invisible del poder. Cuando desaparece, la autoridad debe esforzarse mucho más para sostenerse. Un precedente inquietante, quizá el aspecto más perturbador de este ajuste de cuentas, fue su falta de resolución. No hubo confrontación abierta. No existió un reconocimiento explícito. No hubo un momento colectivo en el que el palacio se detuviera a decir, esto fue demasiado lejos. En lugar de eso, la intervención fue absorbida por la institución como precedente. Y esa absorción llevaba implícita una advertencia. Si pudo ocurrir una vez, podía volver a ocurrir. Para Catherine, las consecuencias fueron profundamente personales. El sistema a su alrededor seguía funcionando, pero la sensación de protección que antes ofrecía se había adelgazado. La tranquilidad que proporcionaba la estructura fue sustituida por la vigilancia. Se mantuvo serena, fiel a su papel, pero quienes la conocían de cerca sabían que algo vital había cambiado. La confianza, una vez fracturada, no anuncia su partida, simplemente deja de llegar. En el conjunto del entorno palaciego, el ajuste de cuentas se manifestó como contención. El personal habló menos. Las decisiones se documentaron con mayor cuidado. Las responsabilidades se compartieron de forma más defensiva. No eran soluciones, sino adaptaciones para sobrevivir. El palacio seguía siendo poderoso, pero había perdido algo más delicado y esencial: la certeza moral. Quienes siempre creyeron que existían líneas que jamás se cruzarían, ahora sabían que no era así, y ese conocimiento transforma el comportamiento de maneras que ningún decreto puede lograr. El elemento más cercano al thriller en este capítulo final reside precisamente en lo que no ocurrió. No estalló ningún escándalo, no se emitió ningún comunicado, no hubo una acción correctiva que restaurara el equilibrio. La institución avanzó cargando una fractura silenciosa que solo quienes estaban dentro podían sentir. El poder se había impuesto con éxito, y ese éxito era, en sí mismo, el mayor peligro, porque el poder que no encuentra resistencia rara vez se detiene en una sola victoria. Con el cambio de año, comenzaron conversaciones en tonos más bajos sobre el futuro, sobre qué ocurriría si Catherine necesitara atención nuevamente, sobre quién decidiría entonces, sobre si aún existían salvaguardas reales o si siempre habían sido solo una ilusión. Estas preguntas no tenían respuesta, y las preguntas sin respuesta desestabilizan. La monarquía depende de la continuidad, pero la continuidad necesita confianza. Y la confianza exige la creencia de que el sistema protegerá a los suyos cuando más importe. Esa creencia se había visto sacudida. El final, el verdadero ajuste de cuentas, no fue un momento puntual, sino una realización lenta compartida por muchos. La institución a la que servían era capaz de sacrificar el cuidado en favor del control sin admitirlo jamás. Una vez que esa verdad se asienta,
no se desvanece. El palacio continuará, como siempre lo ha hecho, pero lo hará de formas que quizá no sean visibles durante años, porque las consecuencias más profundas del poder no son inmediatas. Emergen después en las dudas, en las decisiones cautelosas, en la elección silenciosa de protegerse a uno mismo antes que a la institución. Así es como las herencias se deshacen, no con un colapso espectacular, sino con la duda persistente. Lo que ocurre tras los muros del palacio rara vez se anuncia de golpe. Se mueve en silencio, a través de decisiones invisibles y consecuencias diferidas. Para comprender cómo colisionan el poder, el cuidado y el silencio en los niveles más altos, hay que observar con paciencia. Las historias más importantes suelen tomar forma mucho antes de que el mundo esté autorizado a notarlas. La verdad, en estos espacios siempre sabe esperar.